Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este nuevo tema que es integración múltiple. En el tema anterior, que era integral de línea, lo que vimos fue una generalización de lo que son las integrales usuales a más dimensiones a partir de una trayectoria en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, en n dimensiones, ¿no? Nada más manejamos de 2 y 3, pero que lo podemos generar a n dimensiones. Ahora, no solamente podemos considerar una integral a lo largo de una trayectoria, que sería la integral de línea, sino también podemos considerar integrales que incluyan 2 dimensiones. No solamente tiene que ver con una sola trayectoria, sino con 2 trayectorias que nos pueden denotar una superficie. Por ejemplo, sabemos que en la integral usual tengo, por ejemplo, aquí una función y cuando calculamos la integral desde A hasta B, lo que estamos calculando de manera geométrica pues es el área bajo esta curva. Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando tomamos en consideración algo que se llama región? Ahora, ¿qué es una región? Una región no es otra cosa más que una sección del plano XY encerrada por una frontera, que en general puede ser una curva, puede ser una colección de curvas, puede ser rectas. Por ejemplo, tengo aquí otra vez el plano XY y entonces una región podría ser esta. Todo esto que está aquí dentro de esta curva cerrada es lo que le vamos a llamar la región. Aquí, diferencia con las trayectorias de las integrales de línea, pues las trayectorias son una curva nada más, no necesariamente tiene que ser cerrada. Y lo único que estamos viendo en esas integrales de línea, pues era el trayecto como tal, la curva, lo que aquí le vamos a llamar la frontera de la región, ¿sí? Eso es lo que veíamos en la integral de línea. Ahora lo que nos vamos a fijar es en el interior de la curva. Si yo tomo en consideración, por ejemplo, esta, pues esta vendría siendo una curva. La podemos evaluar con una integral de línea. O bueno, utilizar para calcular una integral de línea. Sin embargo, aquí no nos va a interesar tanto qué es lo que sucede en la frontera, sino lo que sucede dentro de esa frontera, que eso es lo que le vamos a llamar la región. Ahora, dentro de las regiones tenemos 2 tipos particulares. Lo que son las regiones regulares y las regiones irregulares. Aquí les voy a poner los 2 ejemplos de las regiones al mismo tiempo. Una región regular podría ser, por ejemplo, esta. No es una circunferencia, no es una elipse, es simplemente una región encerrada por una curva. Y una región irregular, pues podría ser, por ejemplo, esta.
Ahora, ¿cómo sabemos cuál va a ser la diferencia entre una región regular y una región irregular? Bueno, voy a tomar, por ejemplo, rectas paralelas al eje X. Y con estas rectas paralelas al eje X, voy a atravesar la región. Si ustedes se centran en una recta, la que ustedes quieran de esas tres, ¿cuántos cortes tiene esa recta que ustedes elijan con la frontera de la región? Dos. Exactamente, tiene dos. Entonces, por ejemplo, esta recta tiene un corte aquí, tiene un corte acá, son dos cortes. Lo mismo para esta recta, lo mismo para esta recta. Entonces tiene al menos dos cortes. Bueno, es más, como máximo, mejor dicho, no al menos. Al menos va a tener uno. Porque, pues, por ejemplo, puede tener una recta tangente por aquí y pues el corte estaría como por acá. Entonces, como máximo tiene dos. Esta región, que le vamos a llamar regular, como máximo tiene dos cortes con rectas paralelas a el eje X. Bueno, ahora voy a hacer ese mismo proceso, voy a trazar rectas paralelas y vamos a ver qué es lo que sucede con la región irregular. Entonces, aquí hay una, dos, tres. ¿Cuántos cortes pueden ustedes observar de las rectas paralelas en la región irregular? Exacto, varía dependiendo del corte. Aquí en esta recta tengo dos. Aquí en esta otra recta también tengo dos. Sin embargo, en la tercera recta, que es la que se encuentra más arriba, tengo cuatro cortes. Entonces, aquí tenemos más de dos cortes con rectas paralelas al eje X. Pues la forma de clasificar las regiones lo podemos realizar de esta forma. Una región va a ser regular si cuando trazamos rectas paralelas al eje X, esas rectas cortan como máximo dos veces a la frontera de la región. En cambio, la región va a ser irregular si esas mismas rectas paralelas cortan más de dos veces a la frontera de la región. Así es como podemos hacer la clasificación entre una región regular y una región irregular. Ahora, este proceso sirve de la misma forma cuando lo hacemos con el eje Y. En lugar de tener rectas paralelas a X, trazamos rectas paralelas a y de la misma forma, si tiene como máximo dos cortes en todos los cruces, es una región regular. Si tiene más de dos cortes, es una región irregular. Aquí es necesario que sepamos cuál es la definición de región regular y región irregular, porque las regiones regulares son las que nos van a ayudar a realizar lo que se conoce como la integración doble. Las irregulares no, esas no las vamos a poder establecer tal cual para la integración doble, pero las regiones regulares sí. Ahora, podemos hacer integración doble en las regiones irregulares siempre y cuando las vayamos seccionando. ¿A qué me refiero con esto?
Supongan que tienen aquí esta región irregular. Lo que podemos hacer para que podamos realizar la integración sobre esta región es seccionamos 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias la región regular, para que así podamos tener subregiones que sean regulares y podamos aplicar la integración. Entonces, las regiones, así como en las integrales de línea y en las integrales usuales, lo que usamos son intervalos de integración. En la integración doble, integración triple, cuádruple, etc., en lugar de utilizar intervalos, vamos a utilizar regiones. Es lo que le vamos a llamar las regiones de integración. Y esas regiones tienen que ser regulares. Si una región es irregular, podemos seccionarla para obtener diferentes regiones regulares. Ahora, voy a considerar lo siguiente. Dentro de las regiones regulares, existen dos tipos. Las regiones de tipo 1 y muy imaginativamente, pues las regiones de tipo 2. Ahora, ¿en qué consisten las regiones de tipo 1 y de tipo 2? Voy a poner, por ejemplo, esta región triangular. Es una región regular. Si ustedes trazan rectas horizontales o verticales, como ustedes gusten, van a tener como máximo 2 cortes con la frontera. Bueno, a ver, esta región, desde el punto de vista del eje X, la pueden establecer mediante un intervalo, es decir, que la región se encuentra definida en el intervalo de X desde A hasta B. Y en el eje Y está encerrada por una función F1, bueno, esta le voy a llamar F2. F2 de X y F1 de X. Entonces, la función F1, que depende de X, vendría siendo la base de este triángulo, y la función F2, que también depende de X, vendría siendo la hipotenusa de este triángulo, ¿sí? Entonces, estas regiones, las podemos clasificar como de tipo 1 cuando la región, que le voy a llamar R, la podemos definir como todos los puntos XY, tales que X se encuentra en un intervalo constante desde A hasta B, y Y se va a encontrar entre dos funciones que dependan de X. Así es como podemos definir a las regiones de tipo 1. Cuando la región se encuentra en un intervalo constante de X y se encuentra en un intervalo variable de Y, donde ese intervalo variable de Y depende de X. Esa es la que le llamamos la región de tipo 1. Así es como definimos a las regiones de tipo 1. Fíjense, en general, pues yo les podría decir, una región de tipo 1 es aquella que ustedes pueden trabajar
digámoslo así, de manera horizontal. Y les digo de manera horizontal, pues porque el eje X lo manejamos desde esa posición geométrica, ¿no? De manera horizontal. Ahora, la diferencia con las regiones de tipo 2. Voy a tener exactamente la misma región. La diferencia es que ahora voy a tomar al eje Y como el intervalo constante. Y al eje X como el intervalo variable. Esta va a ser G2 de X. Y la función que aparece aquí como el cateto vertical va a ser la función G1 de X. Y entonces, la misma región la podemos caracterizar como de tipo 2. Que serían X y Y. Donde ahora X tiene el intervalo variable. Nada más que aquí ya se me pasó algo importante. Aquí las funciones G no dependen de X. En este caso dependerían de Y. G1 y G2 dependen de Y. Entonces, X se encuentra en el intervalo variable de G1 de Y hasta G2 de Y. Mientras que Y se encuentra en el intervalo constante desde C hasta D. Y estas serían las regiones de tipo 2. Ahora, uso el mismo triángulo, ¿por qué? Porque una región regular ustedes la pueden expresar como región de tipo 1 o región de tipo 2 de manera indistinta. Sin embargo, es necesario que sepamos los dos tipos de regiones debido a que dependiendo de cuál sea la región que estemos trabajando, pues nos va a convenir trabajarla de una o de otra forma. En algunas funciones, en algunas regiones, mejor dicho, es preferible que manejemos la región como de tipo 1 y en otras puede ser preferible que manejemos de tipo 2. Ahora, en general podemos intercambiar esos dos tipos. Es decir, una región la podemos tratar como de tipo 1 o de tipo 2. Pero no siempre sucede así. Cuando la región ya no es continua, es decir, que hay huecos dentro de la región, no necesariamente podemos hacer este intercambio entre regiones de tipo 1 y de tipo 2. Básicamente, cuando dentro de las regiones no se puede, no son derivables o no son integrables, entonces no las podemos cambiar, no las podemos intercambiar entre tipo 1 y tipo 2. Y pues recordemos que la parte de derivabilidad tiene que ver con que pues haya continuidad y además haya cierta suavidad dentro de las regiones, que no existan como tal así picos dentro de las curvas. Ahí lo que tendríamos que hacer sería seccionar y pues ya trabajaríamos esas secciones de forma independiente, ¿sí? Entonces, en general, una región regular, pues sí la pueden trabajar intercambiando tipo 1 o tipo 2, dependiendo del problema, se preferirá tipo 1 o tipo 2. Y las regiones donde no se pueda integrar una función, pues es así, no se pueden intercambiar, ¿sí? Pues entonces ahora sí, vamos a ver lo que es la integración doble o la integral doble. Entonces, supongamos que tenemos una región
Una región regular, como puede ser esta. Bueno, a diferencia de la integral usual, en la integral usual, pues lo que tenemos es una diferencial lineal. Porque si queremos calcular la integral en este intervalo, pues la diferencial sería una línea recta a final de cuentas. Este intervalo sobre el eje X, esta sería la diferencial de X, que es muy, muy pequeño, ¿no? Un fragmento del eje X extremadamente pequeño. Esto es en la integral usual, la que ustedes conocen. En la integración doble ya estamos trabajando regiones. Eso quiere decir que tendríamos este cuadrito, que le vamos a llamar la diferencial de área. Y entonces lo que estamos estableciendo ahí es que la diferencial, en lugar de ser lineal como es en la integral usual o como es en la integral de línea, porque al final de cuentas en la integral de línea tendríamos una diferencial de t, del parámetro de t, que es sobre el cual definimos la trayectoria. Aquí ya tenemos una diferencial que tiene área. Entonces es un área muy muy pequeña dentro de la región, de tal forma que la integral lo que va a hacer es sumar todas estas diferenciales que tendríamos aquí, todos estos fragmentos de área infinitamente pequeños, para cubrir toda la región. Digámoslo así, lo que estamos haciendo con la diferencial de área es cuadricular una región. Como la diferencial de área es muy muy pequeña, pues entonces lo que estamos haciendo es, con una integral doble, sumar todas las diferenciales dentro de esta porción de plano, dentro de la región. Ahora, centrándome más en la diferencial de área. Supongamos que esta es nuestra diferencial de área. Pues a final de cuentas la podemos tomar como un rectangulito, un rectángulo muy muy pequeño. En lugar de que sea una distancia muy pequeña como en la integral usual, ahora es un rectángulo muy muy pequeño. Ahora, los lados de este rectángulo pues vienen siendo una diferencial de X y una diferencial de Y, en el caso del plano coordenado XY. Bien, pues entonces, con esto podemos denotar a la diferencial de área. Lo voy a poner más abajo. Podemos denotar a la diferencial de área como la diferencial de X, diferencial de Y. Lo voy a poner un poquito más para acá. Porque al final de cuentas, esta diferencial de área es un cuadrado muy, muy pequeño. Bueno, un rectángulo en general. Y entonces, el área del rectángulo, pues lo calculamos como base por altura. La base sería la diferencial de X, la altura sería la diferencial de Y. Bien, si ahora, como lo hacemos en la integral usual, la diferencial la multiplicamos por una función que dependa de X y Y, pues entonces ya podemos integrar a ambos lados. Pero aquí es donde viene la parte importante de considerar que esta integral se está llevando a cabo en dos direcciones diferentes al mismo tiempo. Es precisamente lo que conocemos como la integral doble. Una integral de diferencial de área es una integral doble.
y en lugar de que esté definida en un intervalo, está definida en una región regular. Y entonces, de esta forma es que podemos establecer que la integral doble lo que nos está calculando es una integral de una diferencial de área. Estamos usando una diferencial de área para integrar una función. En este caso la función tiene variables independientes x y y. Ahora, esto tiene una interpretación geométrica. Pues a ver, me voy a pasar a GeoGebra. A ver, ahí está GeoGebra. Tengo aquí una función que pueden ver ahí a la izquierda, f de xy igual a x cuadrada y más 4. Que vendría siendo pues esta superficie. Y tengo aquí este cuadrado que vendría siendo una región. Lo voy a poner en esta posición, recordando que el eje X es el de color rojo y el eje Y es el de color verde. O bueno, de manera vertical es el eje Y, de manera horizontal es el eje X. Entonces, ustedes pueden ver que en esta región, pues está definida esta función. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo al momento de calcular la integral sobre esta región? Voy a poner estos segmentos. Y lo que estamos haciendo al integrar en esta región es esto que ustedes están viendo. Se va rellenando porciones dentro de esta región, pero que se encuentran directamente debajo de la función. Voy a poner aquí la función. Entonces, ustedes observan que debajo de esta función pues se encuentra toda esta capita como de color rojo. Voy a detener este deslizador. Voy a quitar la función. Y ustedes pueden observar que debajo de la función, al momento de realizar la integración, lo que estamos haciendo es recorrer todas las diferenciales de área que están definidas dentro de esta región. Todo este cuadrito en color rojo lo estamos recorriendo al momento de hacer la integración doble. Ahora, como estamos integrando una función, lo que estamos calculando geométricamente pues es el volumen debajo de una superficie. Así como la integral usual, lo que estamos calculando es el área bajo una curva, o mejor dicho, el área entre una curva y el eje X, lo que estamos haciendo con la integración doble es calcular el volumen debajo de una superficie, o mejor dicho, entre una superficie y el plano XY. Eso lo podemos hacer porque estamos multiplicando la altura de este sólido, que vendría siendo la función como tal, por las diferentes diferenciales de área que se encuentran conformando nuestra región, que vendría siendo la base. Y en sí lo que estamos haciendo es sumar prismas de base infinitamente pequeña y altura f de x. Entonces, la integración doble lo que nos está devolviendo es la suma de todos y cada uno de estos pequeños prismas de base muy muy pequeña y que tienen altura de la función. Voy a poner aquí en menos 2 AV para que observen que se rellene esta parte, porque al final de cuentas lo que hacemos pues es sumar absolutamente todas estas partecitas que se encuentran en la región.
Y pues ahí ustedes pueden ver cómo se va rellenando absolutamente toda el área, todo el volumen que se encuentra debajo de la función, que es debajo de la superficie. Y ahí quedó. Bien, pues entonces, en esta región, debajo de esta función, lo que tenemos es un volumen. Y ese volumen es el que nos representa la integral doble en la región que está denotada por este cuadrado. El volumen debajo de la función. Así como en las integrales de línea habíamos visto que geométricamente la integral lo que nos define es el área bajo una superficie sobre una trayectoria, la integral doble lo que nos va a definir es el volumen bajo la superficie en una región determinada. Eso es lo que vamos a poder establecer mediante una integral doble. Ahora, analíticamente, pues es precisamente esto. Para integrar una función, lo vamos a hacer a partir de un área. En lugar de una diferencial lineal, vamos a utilizar una diferencial de área para que podamos calcular la integral de una función que tiene múltiples variables. Esto es la integral doble. Cuando veamos la integral triple, pues va a ser exactamente lo mismo, pero aquí va a ser la integral de una hipersuperficie y pues vamos a tener el volumen debajo de una hipersuperficie. En su momento ya lo verificaremos, ¿no? Pero aquí podemos ver cómo vamos escalando de dimensiones. En la integral usual, calculábamos el área bajo una curva. En la integral de línea, calculábamos el área bajo una superficie a lo largo de una trayectoria. Y en la integral múltiple, pues vamos a calcular el volumen debajo de una superficie. Esto es lo que nos denota la integral doble. Entonces, aquí nada más dos conceptos rápidamente, ya para formalizarlo. Si yo tengo una función f de x y, y queremos calcular el volumen bajo la superficie, entonces tendríamos que ese volumen pues vendría siendo la integral doble en la región donde se defina la función de fxy diferencial de área. Y eso lo podemos hacer pues porque podemos establecer lo siguiente. Si z es igual a f de xy, pues entonces tendríamos que el volumen en esta región pues sería z por la diferencial de área. Y como la diferencial de área habíamos establecido que es diferencial de x por diferencial de y, pues esto sería la doble integral en la región de z diferencial de x diferencial de y. Y pues sabemos de geometría analítica que el cubo coordenado x, y, z pues ya nos puede definir volumen. Y si multiplicamos x por y por z, pues automáticamente tenemos este volumen. Entonces de aquí analíticamente pues también podemos establecer el significado de la integral doble. Ahora, aquí hay que tomar en consideración que las regiones pues las podemos definir como de tipo 1 o de tipo 2. Y eso quiere decir que podríamos intercambiar el orden
de las diferenciales. En lugar de tener diferencial de x, diferencial de y, podemos tenerlo al revés. Diferencial de y, diferencial de x. Y pues a final de cuentas vamos a tener exactamente el mismo volumen, ¿sí? Pues rápidamente vamos a ver el concepto de integral iterada o reiterada, también le pueden llamar integrales reiteradas. Entonces, este tipo de integrales las podemos denotar de la siguiente forma, como la integral de una integral de una función de xy. Entonces, este tipo de integrales, lo único que estamos haciendo es revertir el proceso de la derivada parcial. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si tengo una función g y la derivamos respecto de x, entonces a esta derivada también la puedo derivar respecto de su otra variable que vendría siendo y, ¿no? Que serían las derivadas parciales cruzadas. Bueno, pues las integrales reiteradas o iteradas, mejor dicho, pues son precisamente el mismo concepto de la derivada parcial mixta. Primero integro respecto a una variable y el resultado de esa integral ahora lo resuelvo mediante la integral respecto a la otra variable, ¿sí? Aquí es donde entran en juego las regiones, los tipos de regiones que acabamos de comentar hace un rato. ¿Por qué entran en juego? Supongamos que tenemos una región de tipo 1, la voy a poner como R1, que son todos los puntos XY, donde X se encuentra en el intervalo constante desde A hasta B y Y se encuentra en el intervalo variable desde G1 de X hasta G2. Esa es la región de tipo 1. Entonces, la integral iterada a partir de la región 1 la tendremos de la siguiente forma. Puedo integrar la función f de x y resulta aquí que como es una integral definida, al término del cálculo debemos tener una constante. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para asegurar que tengamos una constante, el intervalo que se encuentra en términos de x, el intervalo de x, mejor dicho, es el que debe quedar hasta afuera. Para que cuando hagamos el cálculo de la integral y hagamos la evaluación, pues nos quede una constante. Eso quiere decir que la integral que va dentro debe ir desde G1 hasta G2. Y en consecuencia, la diferencial de y es la primera que se aplica y después se aplica la diferencial de x. ¿Por qué hacemos esto? Vean qué es lo que sucede cuando hago esta integral. Siempre tenemos que hacer la integral que se encuentra más interna. Entonces, la primera integral que vamos a resolver aquí, pues vendría siendo esta. Entonces, digámoslo de esta forma. Cuando integro una función, pues lo que obtengo es su antiderivada. F de xy. Y como estoy integrando respecto a y,
Pues tenemos que evaluar desde y igual a g1 de x hasta y igual a g2 de x. Todo esto sigue por diferencial de x. Bien. Evaluamos la integral. Esto nos quedaría como f de x de g2 de x. Aquí le puse diferencial de x, pero este no es diferencial de x. Este es g2 de x menos f de x g1 de x. Todo esto diferencial de x. Dense cuenta que ese orden automáticamente nos indica que la última integral, la más externa, solo depende de una sola variable. Y es ni más ni menos que pues, la integral usual, la que conocemos desde bachillerato, la que nos definieron en cálculo integral. Y así es como realizamos una integral iterada en una región de tipo 1. Aquí dense cuenta que es importante el orden en el cual estamos escribiendo las diferenciales, porque si yo intercambio estos órdenes, primero estamos integrando respecto de x. Al evaluar la función antiderivada respecto de x, pues vamos a tener nuevamente funciones respecto de x. Y cuando integremos respecto de y, no vamos a llegar a una integral definida. Por eso es que necesitamos conocer la región, y esa región es la que nos va a indicar cuál es el orden de integración para las integrales iteradas. En una región de tipo 1, la integral más interna se realiza respecto de y la integral más externa se realiza respecto de x. Ahora, ¿qué sucede en la región de tipo 2? Ajá, exactamente. Bueno, a ver, entonces, para una región de tipo 2, otra vez son todos los puntos x, y. En este caso, x, aquí voy a decir que se encuentra entre dos funciones, h1 y h2. Pero este es de y. X se encuentra entre funciones h1 de y se encuentra en el intervalo constante de c a d. En este caso, la integral, como y se encuentra en el intervalo constante, pues es la integral más externa. Y la función f de xy se integraría primero respecto de x y después respecto de y. Y así es como nos quedaría la integral para una región de tipo 2. Entonces, como me lo comentaron hace un rato, en una región de tipo 2 se intercambian los órdenes de integración, primero respecto de x, luego respecto de y. Y en una región de tipo 1, la integración es primero respecto de y después respecto de x. Y pues con esto podemos calcular integrales iteradas. Ahora, hasta aquí esto es nada más la integración iterada. ¿Qué relación tiene con la integral doble? Pues resulta que la integración doble la podemos calcular mediante la integración, mediante las integrales iteradas. Si tenemos la doble integral en la región de la función f de x, y, diferencial de área,
Recordemos que como la diferencial de área es el producto de diferencial de X por diferencial de Y, pues lo que podemos hacer es, en este caso voy a utilizar en una región de tipo 2. Para calcular esta integral doble, utilizamos la integral iterada en la región de tipo 2. Y como estamos trabajando en regiones regulares, que en general pueden intercambiar sus tipos, ya sea tipo 1 o tipo 2, pues también podemos calcularla como la integral desde a b, de la integral de g1 a g2, de la misma función f de xy, diferencial de y, diferencial de x. Ahora, esto es posible siempre y cuando en la región de integración la función f de x sea integrable. Y pues para que sea integrable, forzosamente esta función debe tener una función antiderivada, tanto en x como en y, y pues por lo tanto la función original, la función antiderivada original, debe ser derivable, debe tener segundas derivadas parciales mixtas, ¿sí? Pues entonces, con esto ya sabemos de dónde viene la integración doble y también ya sabemos cómo podemos calcular esta integral doble. De ahí la importancia que primero comentamos lo que son los diferentes tipos de regiones, porque sin los diferentes tipos de regiones, pues no hubiésemos sabido lo que es la integral iterada ni cuál es el orden de integración, ¿sí? Ahora, aquí pues nada más les comento. Hay algunas integrales que podemos calcular, independientemente de si es de tipo 1 o de tipo 2. Ahí ya cada quien decidiría cuál sería la forma en la cual quiera integrar. Hay algunas otras funciones que, dependiendo de su naturaleza, tendríamos que establecer el tipo de región sobre el cual vamos a trabajar. Si queremos tener más esfuerzo, si queremos tener menor esfuerzo, ¿sí? Y también hay algún otro tipo de integrales en las cuales vamos a hacer un cambio de coordenadas. De hecho, aquí vamos a utilizar con mayor frecuencia el cambio de coordenadas a coordenadas ortogonales, que pueden ser polares, cilíndricas, esféricas. Todo depende de la integral que estemos trabajando, ¿sí? Pues vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo que vamos a ver es el más sencillo de todos y ya después le vamos a ir subiendo el nivel de dificultad. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación como primer ejemplo es, vamos a integrar la función f, que no es otra más que la función xy, x por y. Y aquí vamos a establecer el intervalo de integración de x, que va de 0 a 1, y el intervalo de integración de y, que va a ir desde 0 hasta 2. Aquí, como primer ejemplo, pues vamos a olvidarnos primero de que las funciones, de que uno de los intervalos está en términos de funciones. Aquí vamos a considerar entonces que x va desde 0 a 1, y va desde 0 a 2. En algunas ocasiones es conveniente que ustedes dibujen su región de integración de acuerdo a cómo les den los intervalos o las regiones en particular, para que ustedes puedan contemplar cuál sería la mejor forma de integración, si mediante una región de tipo 1 o mediante una región de tipo 2. En este caso, pues no va a importar porque los dos intervalos son constantes. De todos modos, voy a pintar la región de integración.
Debí poner y más larga que x. Así. Entonces digamos que este es 1 y digamos que aquí está 2. Entonces la región de integración me dice x va desde 0 hasta 1, que vendría siendo esta sección, y y va desde 0 hasta 2, que vendría siendo esta, de tal forma que la región va a ser este rectángulo que tenemos aquí. Esta es nuestra región de integración. Como ustedes pueden observar, la podemos tratar como región de tipo 1 o región de tipo 2. No importa cuál sea la región el tipo de región que estemos trabajando para este caso. Porque a final de cuentas, lo que vamos a tener aquí son intervalos constantes, de 0 a 1 en x, de 0 a 2 en y. Lo que sí va a importar es el orden que nosotros vamos a elegir para la integración. Porque recuerden que y va de 0 a 2. Si ponemos el intervalo de integración de 0 a 2 en la integral más interna, eso quiere decir que primero vamos a integrar respecto de y. Y el más externo quedaría en términos de x. Aquí no se vale que lo podamos intercambiar porque son dos intervalos diferentes. Si tuviésemos, por ejemplo, x que va de 0 a 1 y y que va de 0 a 1, pues ahí ya no importa cuál sea el orden de integración que sigamos, los dos intervalos son lo mismo. Pero aquí no son lo mismo, entonces deben tener cuidado al momento de decidir a quién van a integrar primero y a quién van a integrar después. Bueno, entonces vamos a integrar como si fuese una región de tipo 2. Si es una región de tipo 2, la integral más interna respecto a quién va a ser. Exactamente. Entonces, nuestra integral de tipo 2 va a ser la integral de la función f, que es xy, diferencial de x, que va desde 0 hasta 1. Y la integral más externa va a ser desde 0 a 2, diferencial de y. Si hubiésemos trabajado de tipo 1, pues era al revés. La integral más interna es respecto de y, que va de 0 a 2, y la más externa es respecto de x, que va de 0 a 1. Y pues así como le hicimos en integrales de línea para calcular la función potencial, pues vamos a integrar respecto a la variable que nos indique la diferencial, igual que la derivada parcial. Así como en la parcial derivamos respecto a una variable y la otra es constante, pues en este caso la integración iterada, que puede denominarse como una integral parcial, va a ser exactamente igual. Entonces, lo que podemos hacer primero, pues, es sacar todas las constantes de la integral más interna. Como la función es xy, y en este caso vamos a integrar respecto de x, y sale de la integral por ser constante. Por ser constante dentro de la integración respecto de x. Y pues podemos integrar. Bueno, entonces, evaluando en el límite superior, pues me queda 1 al cuadrado, que es 1. Y evaluando en el límite inferior, pues nos queda 0. De esta forma nos quedaría como un medio de y diferencial de y. Entonces, cuando evaluamos esta integral, pues es la evaluación de la integral usual.
que sería 1/2 de x cuadrada evaluado en 1, pues nos queda 1 al cuadrado, menos 1/2 de 0 al cuadrado, que es la integral usual que realizamos desde siempre, desde que conocimos la integral, ¿no? Y eso es lo que nos da de resultado, pues precisamente este medio. Bueno, y entonces ya nada más para finalizar nuestra integral, pues calculamos la integral de 1/2 de y desde 0 hasta 2. Entonces esto nos va a quedar como 1/4 de y cuadrada, que está evaluado desde 0 hasta 2. Al evaluar en el límite superior, pues 2 al cuadrado es 4 entre 4, 1. Menos en el límite inferior es 0, pues el valor de esta integral viene siendo 1. Vamos a ver otro uso de las integrales dobles. A ver, voy a tener una región de tipo 1. Y voy a integrar esta función. F de xy igual a 1. Eso es lo único que voy a integrar. F de xy igual a la función constante 1. Si queremos calcular la integral doble de f de xy diferencial de área, pues al sustituir los datos que tenemos aquí, como es una región de tipo 1, pues esto debe ir desde a hasta b, desde una función g1 de x hasta una función g2 de x, de la función f, que vale 1. Esta. De la diferencial de área. Al ser una región de tipo 1, pues primero hago la integral respecto de y y después respecto de x, que es el intervalo constante. El intervalo constante vendría siendo aquí respecto de x. Bueno, a ver, entonces hago esta integral. La integral desde a hasta b. La integral de diferencial de y, pues es y, evaluada desde g1 de x hasta g2 de x, diferencial de x. Evaluamos y en el intervalo. Y entonces esto nos quedaría la integral desde a hasta b de g2 de x menos g1 de x, diferencial de x. Y pues ya tenemos una integral como las que ustedes han manejado, ¿no? A ver, esto de restar funciones y después integrar, ¿no les recuerda algo? Ajá, exactamente. Es el área entre dos curvas. Si yo tomo directamente la integral doble que tengo ahí hasta arriba, como f de x es 1, pues resulta que la doble integral en la región diferencial de área, pues es directamente el área definida dentro de la región. Y como la región la podemos caracterizar a partir de las funciones g1, g2 y el intervalo desde a hasta b, pues resulta que esa integral que ustedes hacen de resto las curvas y después integro para calcular el área entre ellas, viene de una integral doble. Entonces la integral doble no solamente me sirve para calcular el volumen debajo de una superficie o entre una superficie y el plano XY,
También me sirve para calcular el área entre dos curvas. Aquí la función que estamos integrando pues es la función unitaria, f de xy igual a 1, igual a la constante unitaria, ¿sí? Entonces, dense cuenta que la integral simple, tal cual que ustedes conocen, no solamente fue generalizada con la integral de línea, también es generalizada a partir de la integral doble. Porque una vez que calculamos la integral respecto de y, pues nos queda la integral respecto de x, que es la integral usual. Y de esta forma, si calculo la doble integral en una región de una función f de xy, cualquiera, lo que estamos obteniendo es el volumen debajo de la función f. Si ahora calculo la doble integral en la región, pero solamente de la diferencial de área, pues lo que tengo es área de la región R, o como ustedes la conocen, el área entre curvas. Y pues aquí del conocimiento que ya teníamos anteriormente ya lo hemos generalizado. Y listo, pues ya tenemos entonces cómo calcular volúmenes debajo de superficies y áreas entre curvas, que vendría siendo entre regiones. El área de las regiones. Por eso es que las regiones las tomamos como regulares, para que podamos integrarlas de una mejor forma. Vale, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el área de la región comprendida por las siguientes curvas. Las curvas que vamos a trabajar son estas dos. Y pues entonces tenemos, calcula el área de la región comprendida por la curva 16 por x menos 1 igual a y cuadrada y 8x igual a y cuadrada. Entonces vamos a calcular el área de esta región que está encerrada por estas dos curvas y pues lo vamos a hacer mediante una integral doble para que aquí pues podamos establecer cuál es el área de integración, qué tipo va a ser, tipo 1 o tipo 2, y pues cuáles van a ser los intervalos constantes y los intervalos en términos de una función, y podamos calcular correctamente nuestra integral. A ver, aquí nada más les reitero, antes de hacer cualquier cálculo, cualquier armado de integral, lo más conveniente es que primero dibujemos la región. Entonces, me voy a pasar a GeoGebra. Ahí está GeoGebra. A ver, las curvas que estamos analizando son estas. 16 por x menos 1 es igual a y cuadrada. Esa es la primera curva. La otra curva es 8x
igual a y cuadrada. Entonces pueden observar que se trata de una región entre dos parábolas que, digámoslo de esta forma, se encuentran de manera horizontal. Y pues la región vendría siendo esta como media luna que se forma entre las dos curvas. Esa sería nuestra región de integración. Ahora, aquí es donde tenemos que decidir. Primero, ¿qué tipo de región es? ¿Regular o irregular? Regular. De hecho, no, es irregular. Voy a poner este deslizador K y voy a poner estas rectas horizontales X igual a K. Vean que al momento de mover, es más, le voy a cambiar a este el color para que quede en color rojo. Ay, pero ese no era este. Ahí está. Vean que justo en esta sección tengo 1, 2, 3, 4. Son 4 cruces con la frontera de la región. Eso quiere decir que esta región es irregular. Ahora, podríamos integrarla así directamente, no hay ningún problema. Pero para que nos sea más simple el cálculo de la región, es mejor que lo hagamos de manera regular. Como ustedes pueden observar, pues esta región es simétrica respecto al eje X. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos definir nuestra región que está encerrada entre las curvas 16 por x menos 1 igual a y cuadrada, 8x igual a y cuadrada y y igual a 0, tomando en cuenta el eje de las x como una curva que nos va a delimitar la región. Y pues esta parte ya es una región regular. Ahora, eso lo podemos hacer pues, porque pues, podemos observar que la región es simétrica. Y al ser una región simétrica, al calcular el área en la sección superior, al multiplicarla por 2, pues vamos a obtener el área completa. Porque es simétrica. Cuando las regiones son simétricas, podemos manejarlas de esta forma. Dividirlas en secciones mediante sus ejes de simetría para tener regiones más simples y entonces podamos realizar la integración y el resultado nada más lo multiplicamos por el número de veces que seccionamos, ¿no? Ahora, ya dividimos la región irregular en dos regiones regulares, solo calcularemos el área de una y multiplicamos por 2 para tener el área completa. Aquí la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de región regular nos conviene? ¿Tipo 1, verla de manera horizontal, o tipo 2, verla de manera vertical? De tipo 2. ¿Sí están de acuerdo que nos conviene de tipo 2? O de tipo 1, ya hay la propuesta de tipo 1. ¿Cuál nos conviene? A ver, vamos a analizarlo. Geométricamente tal vez nos cueste un poquito de trabajo, pero vamos a analizarlo y de manera analítica pues vamos a denotar el intervalo de integración. A ver, entonces vamos a decidir si es de región tipo 1 o de región tipo 2. Recordemos lo siguiente. Si es una región de tipo 1, entonces X se encuentra en un intervalo constante desde A hasta B y desde una función G1 hasta una función G2
es lo que va a variar y. Y en una región de tipo 2, pues vamos a tener que y va desde C hasta D. Y X debe ir desde una función H1 hasta una función H2. Para verlo más claramente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En una región de tipo 1, y depende de X. Y en una región de tipo 2, X depende de Y. O en otras palabras, si queremos integrar región de tipo 1, X debe estar en términos constantes y Y debe estar en términos de X. En una región de tipo 2, Y debe estar en términos constantes y X debe estar en términos de Y. Observen las funciones que nos están denotando la región. Y ustedes díganme, ¿qué será más óptimo? ¿Poner a Y en términos de X o a X en términos de Y? ¿Si están de acuerdo? ¿A Y en términos de X? Por ejemplo, esta. Porque si, suponiendo esta función, ajá, exactamente, se hacen raíces. Suponiendo esta función que tengo ahí 8x igual a y cuadrada. Si pongo a y en términos de x, entonces tengo que calcular la raíz cuadrada de y para despejarla. Así ya tengo a y en términos de x. Y pues tendría ahí que poner una evaluación en términos de una raíz, lo cual pues se me hace un poquito más complicado. Entonces esta pues no nos conviene. Nos conviene del otro lado porque entonces x me quedaría como un octavo de y cuadrada. Y ahí ya tengo a x en términos de y. Solamente al dividir entre 8. Digo, son octavos, son fracciones, pero pues son constantes. Y las constantes recordemos que las podemos sacar de la integral debido a la linealidad. Lo mismo sucede con la otra. Con esa otra función pues también podemos despejar x de manera simple. Ahora, viéndolo ya en términos geométricos, tenemos ahí la región. Ustedes pueden observar que en este caso y va desde 0 hasta 4, que es justamente donde termina la región, en el punto de intersección entre las dos curvas. Eso tomándolo como un intervalo constante en y, eso quiere decir que es una región de tipo 2. Ahora, ¿qué pasa si lo pongo en términos de una región de tipo 1? Ustedes observen que desde 0 hasta 1, pues existe una función aquí debajo. Existe área debajo de esta función desde 0 hasta 1. Y desde 1 hasta 2 ya tengo un área en términos de dos curvas. Entonces aquí tendría que seccionar, a pesar de que sea una región regular, tendría que seccionar pues porque hay un comportamiento diferente en x de 0 a 1 que de 0 a 2. De 0 a 1 pues solamente tengo esta curva. Y de 1 a 2 pues tengo dos curvas. Esta área no la tengo que contemplar, tengo que contemplar solo esta. Entonces tendremos que hacer dos integrales. Por lo tanto, región de tipo 1 no nos convendría en este caso. Por eso es que nos conviene región de tipo 2. Ahora, si se les facilita, pueden verlo de esta forma. Cuando ustedes manejan parábolas, ¿cómo las manejan? ¿Verticales u horizontales? Verticales. ¿Cómo le harían
para que estas dos parábolas las manejen de manera vertical, sin modificar las funciones. Girándolas, exactamente. Ajá, exactamente. Pueden verlo de esta forma. Si para ustedes se les hace más fácil girar su cabecita y ver las parábolas como si fuesen verticales, la región deben manejarla como tipo 2. ¿Sí me explico? Con ese, digamos así, como truco dentro de nuestra percepción espacial. Entonces, si ustedes necesitan girar su cabeza para ver la región de una forma más fácil, usen tipo 2. Si no necesitan hacerlo, usen tipo 1. Ahora, esto pues es nada más para que se les haga un poquito más fácil identificar el tipo de región. Habrá regiones que, como son tan complicadas, pues no importa si las uso de tipo 2 o de tipo 1, pues van a ser complicadas. Y pues ahí entonces tendríamos que ver lo que vamos a ver el jueves, que sería la integración doble en términos del cambio de coordenadas, ¿sí? Pues bueno, yo creo que no nos va a dar tiempo de terminar este ejemplo. El jueves lo terminamos ya con calma, hacemos la integración, ya que sabemos que vamos a integrar respecto a tipo 2, pues entonces lo concluimos en esa ocasión.